La autoridad que tiene la Biblia, tanto en asuntos de fe como en asuntos de conducta, surge justamente de su origen. Y los mismos escritores sagrados la consideraban distinta de toda otra literatura que pudiesen ellos tener. Y se refirieron a ella como las sagradas o santas escrituras, según lo dice Romanos 1:2. Segunda de Timoteo 3:15 la llama las sagradas escrituras. Romanos 3 y el versículo 2 la llama las palabras de Dios. La individualidad de las escrituras está basada en su mismo origen. Los escritores de la Biblia declararon que ellos no fueron los originadores de sus mensajes, sino que los recibieron de Dios. Y fue mediante la revelación divina que ellos entonces pudieron ver las verdades que comunicaban. Eso lo vemos claramente en Isaías 1:1, en Amós 1:1, Miqueas 1:1, Habacuc 1:1, Jeremías 38:21, donde los mismos escritores de la Biblia dan cuenta de que lo que hablan fue una revelación que recibieron de Dios. Estos escritores señalaron al Espíritu Santo como el ser que inspiraba a los profetas a comunicarse los mensajes que ellos recibían al pueblo. Por ejemplo, Nehemías 9:30, Zacarías 7:12. Recordemos que David dijo: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Eso lo encontramos en 2 de Samuel 23:2. Además, Ezequiel escribió: entró el Espíritu en mí, vino sobre mí el Espíritu de Jehová, me levantó el Espíritu, como lo encontramos en Ezequiel 2:2, 11:5 y el versículo 24. También uniéndose a ellos, Miqueas testificó en el capítulo 3 y el versículo 8: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. En el Nuevo Testamento también se reconoce el papel del Espíritu Santo en la producción de ese mismo. Jesús dijo que David fue inspirado por el Espíritu Santo, está en Marcos 12:33. Pablo, por ejemplo, creyó que el Espíritu Santo habló por medio del profeta Isaías, como lo dice Hechos el capítulo 28 y el versículo 25. Pedro también reveló que el Espíritu Santo guió a todos los profetas y no solo a unos pocos, como está en 1 de Pedro 1:10 y en 2 de Pedro 1:21. Así que en algunas ocasiones el escritor se desvanecía completamente y solo el verdadero autor, es decir, el Espíritu Santo, era reconocido. Por ejemplo, en Hechos el capítulo 13, el versículo 7, dice: como dice el Espíritu Santo, o sea, acredita al Espíritu Santo como el autor. En Hebreos el capítulo 9, el versículo 8 dice: dando el Espíritu Santo a entender. Es decir, quien habla en las Sagradas Escrituras es el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, y no quienes la escribieron. Solo fueron instrumentos utilizados. Los escritores del Nuevo Testamento reconocieron también al Espíritu Santo como la fuente de sus propios mensajes. Recordemos que Pablo explicó en 1 de Timoteo 4:1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es decir, el Espíritu Santo hablaba a los mensajeros. En Apocalipsis 1 del versículo 10 dice: Juan habló diciendo haber estado en el Espíritu del día del Señor. Y el mismo Jesús comisionó a sus discípulos mediante el Espíritu Santo, como lo encontramos en Hechos 1:2 y en Efesios 3, del 3 al 5. De modo que Dios, en la persona del Espíritu Santo, se ha revelado a sí mismo mediante las Sagradas Escrituras. Y Él las escribió, no con sus manos, sino con otras manos, más o menos 40 pares, en un periodo de más de 1500 años. Y por cuanto Dios, el Espíritu Santo, inspiró a los escritores
Dios entonces es el autor y es la Biblia el fundamento de fe y solo la fe en la cual nosotros podemos depositar nuestra total y absoluta confianza a la ley y al testimonio. Escuchemos lo que la palabra de Dios nos dice y no escuchemos fábulas de otras personas. Que el Señor les bendiga.